Hello and welcome to the Virtual College Exploration for all North and South Carolina students, sponsored by the Carolinas Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers and StriveScan. We appreciate you joining us today. Just a few housekeeping announcements before we get underway. You can use the Q&A button on your screen to type your questions to our presenters at any time. Your camera and microphone are off so the presenter cannot hear or see you. This is just one of many sessions that will be happening going on for the next several weeks, so please view the full schedule at CACRAO.org. That's CACRAO.org. Also, this presentation is being recorded and you'll be able to view it on demand within about a week's time, also on that same website, CACRAO.org. I'd now like to turn it back over to our presenter. Morning, buenos días. This session is going to be Spanish and English. Esta sesión va a estar en inglés y en español. Si tienen preguntas, usen la función de Q&A. If you have any questions, feel free to use the Q&A feature. In this session, I'll be talking about the college process, el proceso de universitario. Vamos a hablar de ese tema hoy, sobre especialmente para los estudiantes hispanos, especially for the Hispanic population, but overall in general. So, hay que empezar. Let's get to it. Alistándose para la universidad, so getting ready for college. So there's different types of universities. Hay diferentes tipos de universidades. Hay las universidades, there's universities. Colegios de artes liberales, liberal arts institutions, colegios comunitarios or junior colleges. Escuelas técnicas e institutos o technical colleges. El apoyo de la familia, so es muy importante que la familia los apoye en cualquier caso. It's very important that you have that family support. Y para los padres, hay un dicho que dice, de tus palabras de hoy depende su mañana. So there's a saying that says, their tomorrow depends on your words. So parents definitely encourage your kids to go to college, attend college. Padres, les recomiendo que apoyen a sus hijos y les recomienden que vayan a la universidad para agarrar una carrera. So, preparación, getting ready for college preparation. ¿Por qué? Why? El camino a la universidad, so for the road to college, tengan un plan de estudio preparatorio a la universidad. Entonces, mientras estén en la high school, tomen AP credits, honor classes, dual enrollment, early college. Así para que especialmente se hacen dual enrollment. Eso es donde los estudiantes toman clases universitarios mientras todavía están en el colegio. Entonces esas clases ya tienen crédito universitario, entonces ustedes no tienen que pagar por esas clases y al final, cuando terminan la escuela, ellos pueden tener ya crédito universitario, entonces la escuela, el college ya va a ser un poco más barato. So definitely have a study plan for from high school to college, take AP, honors, dual enrollment, do early college. Those AP classes, if you make a 3 or above, esas clases de AP, si hace un 3 de calificación o más alto, de 3 a 5, puedes recibir crédito por las universidades. So if you make a 3 or above on the AP credits, you will receive college credit. With dual enrollment or early college, depending on how your high school calls it, those dual enrollment classes, if you haven't heard about it, it's just basically taking classes while you're in high school at the college level. So if you make a C or above at the end, you will receive college credit, when in turn will make it easier for you to go to college and sometimes even a lot cheaper. Una historia de un estudiante que tomó dual enrollment or early college classes fue que aquí en nuestra escuela, aquí en Piedmont College, ellos vinieron, tomaron más o menos 30 créditos de AP en early college, no, 60 créditos. Entonces, cuando el estudiante entró aquí, terminó su carrera en 3 años en vez de 4, se quedó otro año más y sacó su maestría. También hubo otro estudiante que tomó también más o menos 60 créditos. Cuando entró aquí a la universidad, ya empezó la carrera de enfermería. Nomás se tomó 2 años y medio para terminar y ya se graduó.
story time with dual enrollment students. One actually came for business to Piedmont College with almost 60 credits. So he was able to get his bachelor's in 3 years, stay 1 more year, and got his master's in business administration. We also had another student do the same thing, take about 60 credit hours of dual enrollment, came to Piedmont, started the nursing program, and then graduated within 2.5 years. So, expedientes académicos, el promedio de calificación es muy importante. Es más difícil mantener tu promedio de calificación alto después de que hayan fallado varias clases los estudiantes. Es muy importante que mantengan el promedio de calificación alto, el GPA, para que así puedan saber qué tipos de becas pueden aplicar. Entre más alto el promedio de calificación es mejor, porque así tienen más chance para ganar más dinero. Y también pueden ser admitidos a cualquier universidad que el estudiante, ustedes puedan o quieran atender. Déjame ver si hay preguntas. No hay preguntas. Your GPA, it is very important that you maintain a high GPA. It is more difficult to bring your GPA up after a few classes that you have failed. Nothing wrong with failing. I was told whenever I came to Piedmont, it's not a great admission that I will fail, and it's okay to fail, but just don't make it consistent. But the higher the GPA, obviously, the better chances of getting admitted to college of your choice, as well as a great opportunity for scholarships. So, les recomiendo que ahorita especialmente que ahorita no se requiere los exámenes del SAT o el ACT, que agarren cartas de recomendación, pues puede ser con consejeros, maestros, patrocinadores de actividades. Eso puede ser en la escuela o puede ser afuera de la escuela. Por ejemplo, yo cuando vine a la universidad, yo agarré una carta de recomendación con mi pastor de la iglesia. So recommendations letter, especially right now with not being able to take the SAT or ACT, then being canceled, definitely get a recommendation letter from counselors, teachers, club or sport advisors or coaches, or off your high school campus. You could go, for me, whenever I came to college, to Piedmont College, I was able to get a letter of recommendation from my pastor through my church. So that definitely helped me a lot to get into Piedmont. So preparación para los exámenes, está el PSAT, está el SAT, está el ACT, dependiendo en qué área está. Parece que Norte Carolina se enfoca más en el ACT y Sur Carolina en el SAT. Es muy importante que tomen los exámenes para que así las universidades también puedan ver qué tipo de beca les pueden dar. So there's, for exams, there's the PSAT, SAT, and the ACT, and it's important that you do those just because any institution will be able to see how they can help you financially based on your test scores. Es importante que todos los estudiantes en su tercer año presenten en el PSAT en octubre. So it is important for junior to take a PSAT or the SAT in October, or really any time that the school is offer. Realmente no tiene que ser en octubre, puede ser en cualquier momento que la escuela, la high school, lo tenga disponible. ¿Cómo prepararse para estos exámenes? How to get ready. Estos exámenes, haz práctica. Entonces, tienes que a veces ir a ver a tu maestra o tu maestro o tu counselor. También hay exámenes para poder estudiar. Yo sé que varias escuelas lo hacen, que los estudiantes tomen un examen gratis su primer año, en su tercer año. Después de ahí ya pueden pagar, todo depende de la escuela. Mi historia, yo no tomé ninguno de esos exámenes en high school porque no pensé que iba a la universidad. Entonces, cuando tuve la oportunidad, gracias al programa de DACA, tuve que estudiar para esos exámenes. No fue muy divertido que digamos, porque estaba haciendo eso durante que estaba trabajando. Entonces, es importante que ahorita lo tomen cuando están en la high school.
So do practice exams for the PSAT, SAT, or the ACT, depending on which one your school offers. I think North Carolina focuses on the SAT a little bit more than the SAT, and South Carolina, I think, focuses more on the SAT. But whichever one your school offers, but definitely get prepared. Take it during high school because I believe one exam is free and the others you have to pay, depending on your high school, whichever or however they have it. For example, for me, I did not take it in high school. I had to take it after high school while I was working, and it was definitely not fun trying to work and study at the same time for the PSAT. Durante las 6 semanas previas, piensa en pasarte tiempo diariamente preparando para los exámenes, dependiendo qué examen vas a hacer. Si haces el SAT, más inglés y matemáticas. El ACT tiene más como ciencia, matemáticas, escritura, lenguaje. Entonces, toma tiempo diario para poder estudiar. Y padres, es muy importante que apoyen a sus hijos. Ya sé que siempre hay cosas, especialmente en la comunidad hispana, que nosotros nos tenemos que ayudar a ustedes en la casa, pero si están estudiando, pregúnteles o ayúdenles a estudiar para el SAT o ACT, porque eso es una manera que ellos pueden recibir ayuda financiera. So, 6 weeks prior to the exam, or close to that, think about taking time daily preparing for the exams. That may be for the SAT, ACT, depending which one your school offers the most. Take time daily. The SAT and ACT focuses on English and math. ACT focuses a little bit more different areas, a little more of the sciences, a little more of math, English, writing. So it all depends on which one you want to do. And parents, definitely support your kids, if they are needing to do some chores around the house, but then, needing to study, help them out, go check how they're doing, see if you can help, and just be supportive because it's very hard. I had to study, like I said, while I was working, and that was really not a fun time. Pide ayuda a tus maestros. Tus maestros están ahí, tus counselors están ahí, tus amigos, tus coaches, lo que sea. Pide ayuda. Si es que necesitas ayuda agarrando un libro o lo que sea, nomás es de pedir ayuda porque eso les enseña que ustedes quieren mejorar su vida en vez de nomás estar ahí haciéndolo todo solo porque les digo, no es muy divertido. So definitely ask your high school teachers for help. Maybe, getting a study habit or getting a book or something to prepare you for these exams. It's very, very important to ask for help. It kind of shows them that you're wanting to do better for yourself and that you actually want to, do better things. So ayuda financiera, so financial aid help. Hay diferentes tipos de ayuda. Hay becas, hay subvenciones, trabajos de estudio, préstamos, ayuda económica por necesidad y por mérito. Ir a la universidad no es gratis, requiere gastos. Tienes que saber cómo administrar su dinero. Las becas hay federales, privadas, institucionales. Eso casi siempre es basado nomás cuando los estudiantes aplican a la universidad. Siempre reciben una beca. Si es que tienen si todavía deben dinero, pueden pedir préstamos federales, estatales e institucionales. Trabajo de estudio, ese también es muy importante. Todas las universidades ofrecen este programa y es cuando los estudiantes pueden trabajar para la universidad y recibir dinero. Con este dinero, por ejemplo, aquí en Piedmont College, nosotros les damos a los estudiantes un cheque por las horas que ellos trabajan. Ese dinero lo pueden usar para pagar sus estudios. Si es que tienen todavía pagos para pagar, pueden usarlo para ellos mismos, para lo que quieran. Los préstamos, esos también lo pueden usar, pero para mí personalmente yo les recomiendo que esa sea la última parte de la ayuda financiera.
recibir préstamos. Eso es hasta el mero fondo. Primero es buscar becas, grants, los subvenciones y trabajar para la escuela. Las becas que le estaba diciendo hace rato por las institucionales son por necesidad o por mérito. Por mérito se refiere a el promedio de calificación en los exámenes. Entonces, entre más alto el promedio de calificación y más alto los exámenes, más dinero les puede dar la institución. Y la ayuda por necesidad es basado en la Fafsa, es la aplicación gratuita federal para ayuda financiera. Entonces, de ahí, cuando hacen sus taxas, ustedes ponen su información y de ahí pueden todavía llenar la solicitud. Y aunque no le dan becas federales, todavía pueden recibir dinero por la institución. Porque lo que ven es cuánto cuesta la escuela, la diferencia, y luego ahí ellos ponen si es que tienen ayuda por necesidad. Como estaba diciendo que el colegio no es gratis, tienen que saber cómo administrar su dinero y pedir ayuda. So there's financial aid help, there's scholarships, there's federal, private, institutional scholarships, there's grants as well as federal, state, and institutional. There's work study programs. I believe all universities and colleges have a work study program where you work for the school. For example, here at Piedmont College, we actually provide a check for the students who work. So they're your hours. We give you a check and you can use the money towards tuition if you still need to pay anything, or you can use that for yourself. There's loans. Definitely recommend doing loans at the end. So definitely put that at the bottom of the list. Definitely start with scholarships, grants, work study, and then move your way down. If you still need more money, definitely get a loan. There's two types of loans. There's subsidized and unsubsidized. One accumulates interest while you're in school, the other one does not. Definitely talk to financial aid of your institution once you go visit them to see which one they would recommend. I believe the one I would recommend is the one that does not accrue interest while you're in school. Una cosa que se me olvidó decir es de los préstamos. Hay dos tipos de préstamos. Hay un préstamo que acumula intereses durante que el estudiante está en la universidad o en el colegio, y el otro que no acumula hasta que se gradúe. Entonces, si es que van a buscar préstamos, yo les recomiendo el que no acumula intereses hasta que el estudiante se gradúe, así para que no tengan que pagar más. There's also merit-based scholarship and need-based scholarship. So merit-based scholarship, like I was saying earlier, it's all based on your GPA. If, obviously the higher the GPA, the higher the test scores, the higher chances you will get more merit-based scholarships. And then there's also need-based scholarships, which financially takes your Fafsa that I will talk about a little bit. They'll take your contribution, your family contribution number, which is based on your taxes that you fill out. Then they'll put the gap between, they'll pay for the gap between how much the school pays, how much they're giving you versus how much y'all made, and then they'll pay the difference. I believe that's how it works. And like I said earlier, college is not free. You will, you have to make some sacrifices sometimes, but at the end it's worth it. You just have to kind of know how to manage your money. La Fafsa, es muy importante que llenen la solicitud de Fafsa. La Fafsa en inglés se dice Free Application for Federal Student Aid. En español es la aplicación gratuita para ayuda financiera federal. Es muy importante que llenen esta solicitud. La cosa es que los estudiantes de DACA, si tienen DACAs, si ustedes pudieron todavía inscribirse para el programa, ustedes todavía pueden llenar la solicitud. Si son indocumentados, desafortunadamente ustedes no pueden llenar la solicitud. Entonces, lo que tienen que hacer si es que no pueden llenar la Fafsa es que tienen que ir a hablar con ayuda financiera para poder ver qué es lo que pueden hacer ustedes para agarrar más dinero. So, next thing is Fafsa. It's very important that you fill out the Fafsa. That's the free application for federal student aid that is based on your taxes from
you if you did independently, or your parents if they claimed you. Pero al llenar la solicitud de Fafsa es el primer paso en el proceso de ayuda económica. La solicitud es gratuita en español e inglés. Puedes llenar una solicitud en papel o enviarla o entregarla electrónicamente a visitar la página fafsa.gov. Entonces, el resumen del proceso de solicitud es ley y llena la solicitud su totalidad. Haz tu solicitud lo antes posible, entre más pronto, más posibilidad tengan para agarrar más dinero. Espera el reporte de ayuda estudiantil, en inglés dice SAR, Student Aid Report. Ese es el número que les van a dar para ver cuánto les puede dar la universidad. Si su situación económica cambia, asegúrense de informar a la oficina de ayuda financiera para la universidad para que les puedan ajustar su dinero. Por ejemplo, ahorita mucha gente perdió su trabajo por el coronavirus. Entonces, nosotros tuvimos que comunicarles con ellos que si es que perdieron el trabajo o cualquier cosa así, tenían que hablar con ayuda financiera. So, definitely start filing the FAFSA application, which is the first step to your financial aid. It's a free application, which is Spanish and English, and you can fill it out if you go to fafsa.gov. And then the filing process is basically you read the application and fill it out. Fill out the application as soon as possible. Then we have a little bit more chances of getting some financial aid. And then just wait for the student aid report, which is SAR. So that will kind of tell you how much money you will get for your institution, whichever where you're applying. And then if your financial aid situation changes, make sure you let the Office of Financial Aid know. For example, in this time right now with COVID-19, a lot of parents that students were applying to Piedmont, they lost their jobs. So we communicated to them that they had to contact the financial aid office if that was the case. That way they can kind of view their options. So I believe that's it. Do you have any questions? Parece que ya es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen preguntas, pueden usar la función de Q&A. So if you have any questions, definitely use the Q&A feature. And that's all I have for you guys. Yeah, so someone had said, I might stop my, yeah. So someone said, can you tell us a little bit more about Piedmont College? So yes, let me stop sharing. I'm going to get a different presentation that I have about Piedmont College here. Let's see. Okay, so Piedmont College was founded in 1897. Piedmont College fue fundada en 1897 en Demers, Georgia. Entonces estamos en Georgia. We are located in Georgia. So here are some quick facts. Aquí hay unos datos rápidos. We have given, number has gone out, but we have given over $12 million in scholarships and grants. Hemos dado 12 mil millones de dólares en becas. 96% de estudiantes reciben ayuda financiera. 96% of the students receive financial aid. The student to faculty ratio has gone up to 11 to 1. So one professor dedicates their time to Piedmont only to those 11 students. El número de facultad a estudiante ya cambió. Ahorita ya es 11 a 1. Entonces un profesor recibe les da su atención a 11 estudiantes. The average class size is still the same. It's still around 12. El promedio de tamaño de clase es de 12. Eso no ha cambiado. My smallest class when I was here as a math student
it was four students in my class, including myself. Mi clase más pequeña cuando estaba aquí estudiando de matemáticas fue de 4 estudiantes, incluyéndome a mí mismo. And we do travel abroad, so we have been to 36 different countries since 2003. Not a classroom setting at all. You actually get immersed in the culture. For example, they went to Vietnam last year and they rode a bike on the coast for like 30 miles a day. They went to Japan and they made pottery while they were over there. They worked the rice fields, they went to the markets. Piedmont ha ido a 36 países desde el 2003. Han ido a Vietnam. Ahí ellos se fueron en una bicicleta más o menos por 30 millas al día. Han ido a Japón, hicieron cosas allá, fueron a la market, comieron su comida, trabajaron en los campos de arroz. Entonces es muy cosas divertidas. So academics, we have 4 different schools, and Piedmont College will actually be Piedmont University next year, so that's going to be an exciting point for us. Entonces los académicos, nosotros ahorita aquí nos llamamos Piedmont College, pero vamos a cambiar el nombre a Piedmont University. Entonces tenemos lo que llamamos 4 diferentes escuelas. We have what we call 4 different schools. So we have the School of Arts and Sciences, which, excuse me for that, but there are some of the classes that we have. Tenemos 4 escuelas. La primera se llama de Artes y Ciencias. Entonces tenemos todos esos tipos de programas y estamos creciendo. Ya tenemos un poquito más de eso. So we are growing. We are getting new majors. We have nursing and health science. We are ranked 3rd in the state of Georgia for our nursing program. You get certified in FEMA. You get to participate in this event called disaster drill, where all the students are involved. Juniors are the victims. Seniors, they kind of go assess the victims, and it's a really cool event. FEMA brings their drones to record the event. I think 2 years ago they did like a chemical explosion. The year before that they had a tornado come through college. So within our campus, the student-run radio, the mass communication department, they do all the reporting and live streaming. The theater department, they do all the special effects and makeup. So that's a really cool event that they have. It takes a whole year to plan. But these are some of the other ones that we have. Tenemos enfermería y salud. Los estudiantes de enfermería, ellos son certificados en FEMA. Es un programa que tienen aquí en Georgia. También hacen un evento cada año que se llama el Disaster Drill, un desastre que los estudiantes tienen que estar listos. Entonces los del tercer año, ellos son las víctimas. Los seniors, los del último año, ellos son los doctores que van a ver a los estudiantes. Hace 2 años pasados hicieron un evento que según una explosión química. Luego el año anterior hicieron que un tornado pasó por la escuela. Entonces ellos tienen que estar listos para cualquier evento. We have School of Business. So tenemos la Escuela de Negocios, so Accounting, Data Science, which has changed to Business Analytics, Finances, Marketing Management, Hospitality, and Tourism, and the campus in Athens. Entonces tenemos la Escuela de Negocios. Esos son todos los tipos de programas que tenemos, y tenemos otro en Athens, aquí en Georgia. La Escuela de Educación, these are the School of Education, so drama education, early childhood education, educational studies, middle grades, secondary. Your 3rd year, you will do 2 internships. The first one, or your last year here at Piedmont, your first semester, you will do an internship, kind of not supervising, but just checking how, what do you call it? You go and see the teacher teach, basically. I can't remember how you would say it exactly, but and then the second internship, you're actually the one teaching. So aquí en la Escuela de Educación tenemos estos 5 diferentes tipos de grados de educaciones, lo que puede hacer. Los estudiantes van a hacer 2 internships, 2 internos. El primero va a ser, los estudiantes van a ver cómo la maestra enseña, y el segundo año ellos van a tener la oportunidad para
para enseñar a los estudiantes. So we do have a music department in our chapel. We are affiliated with the Congregational Church, United Church of Christ, and we don't have any church or services on here, but our music department, if you play an instrument or you want to be in a band, you want to do chorale, anything like that, we do offer fine arts scholarships. So that's another thing that you need to look for to see if any institutions provide any type of departmental scholarships. Tenemos el departamento de música, tenemos la iglesia, no tenemos misa, pero porque estamos relacionados con el United Church of Christ y otro, pero no tenemos misa que tenemos que hacer. Si los estudiantes tienen interés en música, puede ser tocar instrumento, quieren cantar, lo que sea, ellos pueden recibir dinero por el departamento de música. Entonces es otra manera que pueden buscar ayuda financiera. Tenemos el Swanson Center for Performing Arts. It's divided in two. So if you look on the right side, that's basically where our theater department lives. We have full-on main stage and a black box. And what's cool is that students can work there. This is going back to the work study. The students have actually worked there to make costumes for the theater department. Any student can participate. They don't have to be in any of the theater arts. So if you want to be part of it, you definitely can. There's also financial aid opportunities there. So that's a really good way to get more financial aid. On the left side, that's all the mass communication department. So they have a lab to make applications or websites. They do have a student-run radio. They do have TV production. So definitely really cool performing arts opportunities here. Aquí en el Swanson Center tenemos dos lados. El primer lado, a la derecha, tenemos las clases de teatro. En las clases de teatro, cualquier estudiante puede estar involucrado. Como estaba diciendo hace rato, esa es otra oportunidad para recibir ayuda financiera por parte del equipo de arte, de las artes finas. Los estudiantes, ellos pueden estudiar, pueden ayudar, pueden trabajar. En el lado izquierdo tenemos el departamento de comunicación de masa. Ahí tenemos computadoras para que los estudiantes puedan hacer websites, pueden hacer aplicaciones. También tenemos tienen para hacer de televisión, si es que eso es lo que quieren hacer los estudiantes. Tenemos el amphitheater. There in the amphitheater we have we have a few performances in there. Outside guests come perform. Aquí en el amphitheater tenemos varios programas que ponemos. A veces músicos o artistas vienen afuera de la escuela para poder hacer ahí. Tenemos our quad, our library has 4 floors. We have so many different resources. En la biblioteca tenemos 4 pisos. Definitivamente muchas oportunidades para agarrar más información. Así es que requieren libros, pueden hacer eso. We have our congregational circle in Stewart Hall. The circle is just dedicated for, we also have music performances there. We do have other stuff that goes on there. Stewart Hall, that's where all of the big sciences live. So biology, chemistry, sociology, anthropology, math, physics. We have 12 different labs. For biology, they actually found 2 new species of salamander here at Piedmont. So that's really awesome. Aquí tenemos el círculo donde a veces tienen música. Varias cosas ponen ahí. Por acá atrás tenemos el Stewart Hall, donde la mayoría de clases de ciencia es donde pasan. Por ejemplo, biología, química, matemáticas, física, geología, todos esos programas ahí. La escuela encontró 2 tipos de salamandras aquí en Piedmont College. So that was really cool. So we have our student commons. That one houses the weightlifting room, indoor track, basketball court. We have a rock wall and our dining hall.
I've actually had the record on this side of 13.8 seconds for a 32-foot wall, which is very scary because it couldn't delay me fast enough, but definitely great opportunities. And all of this is included in the tuition. So with the meal plan, every freshman has 19 meals a week. That's 3 meals a day for Monday to Friday, and then brunch and dinner on the weekends. You're welcome to take food to go if you like. And this is where the freshman 15 come in, just because it's a buffet style. You get to eat as much as you want, however much you want. Entonces, en el centro de estudiantes, pueden hacer ejercicio, pueden correr en el track que tenemos ahí. Tenemos para los deportes, tenemos el rock wall, la pared. Que aquí tenía el tiempo más rápido, lo hice en 13.8 segundos. Muy espantoso porque no podían jalar la cuerda muy rápido. Tenemos el centro de comida donde los estudiantes pueden comer. Cada estudiante el primer año tiene 19 comidas a la semana. Eso se equivale a 3 comidas al día, y luego al final, en el fin de semana, 2 comidas cada día. Entonces 19. Ellos pueden comer ahí, le pueden quedar cualquier tiempo que ellos quieran. Pueden llevar comida para llevar. Y aquí es donde dicen que los freshmen 15, que en español no sé cómo se dice exactamente, pero es cuando según dicen que los estudiantes suben 15 libras su primer año. So, we are NCAA Division III for athletics. We have over 22 different sports for men and women. Entonces somos División 3. Tenemos más de 22 diferentes tipos de deportes en la escuela. Los estudiantes pueden jugar, pueden hacer academics. So definitely important when you're looking for schools to see which division or which title you want. Division 3 focuses more on your academics versus Division 1 and 2, they offer that scholarship. But the way I see it is that Division 3, you're a student athlete, so you're a student first and then an athlete. Division 1 and 2, you're an athletic student, so you're an athlete first. La División 3, todo depende en qué es lo que quieran ver ustedes. La División 3 está diciendo que se enfoca más en las academias. Entonces, es un estudiante atlético. Entonces, eso se refiere que es un estudiante primero y luego juega deporte. La División 2 y 1 son un atlético estudiante. Entonces, se refiere que primero vas a ser estudiante y luego, primero va a ser un atleta y luego va a ser un estudiante. Entonces, División 3 es a veces más seguro para buscar una carrera. Here are some of the sports that we have: basketball, cross country, cycling, golf, soccer, softball, tennis, track and field, and volleyball. We actually added 2 new sports. One, we have swimming now and cycling. So that's definitely really awesome. Ya, estos todos son los deportes que tenemos aquí ahorita. Agregamos uno más que es de natación. Entonces, si ellos quieren nadar, ellos pueden venir aquí también a hacer eso. Outdoor activities, han ido camping, hiking, kayaking, whitewater rafting, horseback riding, like really cool outdoor stuff. Las actividades de fuera del campus han ido hiking, whitewater rafting, horseback riding, muchas cosas afuera del campus. Y también han ido a Perú, a Chile, Galapagos Islands, Japón, Italia, London. They've been to so many different places: the Galapagos Islands, Chile, Peru, Paris, you name it. We'll definitely go with you. But do you all have any questions now that I have talked a little bit about Piedmont? Of course, you're welcome. Easy way to apply, definitely go to our website if you're a senior. Go to piedmont.edu/apply. When you do that, there's going to be 2 options. The first one is to do our online portal option. It takes about literally less than 10 minutes. I timed it 9 minutes, 40 seconds. And then after that, just keep in touch with us. We will tell you what we need from you. And then the second option is if you do it through
through the common application. That way, if you're looking at multiple schools, that's a good way to send one application to several schools. Entonces, si es que quieren aplicar, pueden ir a piedmont.edu/apply. La primera opción les va a dar la oportunidad para apliquen. Se toma menos de 10 minutos, más o menos 9 minutos 40 segundos. Y después de que termine, nosotros les vamos a dar la opción para ver qué es lo que falta para que tengamos una decisión de admisión si son en su último año. Y luego la otra opción es por la aplicación común, de Common App. Esa nomás aplican a una aplicación y esa aplicación se la pueden mandar a varias universidades a las que quieran atender. We also have a price, net price calculator. So if you put your GPA, your test scores, if you took them, and it'll tell you a little bit about how much financial aid you will receive. We do currently have an out-of-state grant right now, which adds to your merit-based scholarship. So definitely look forward to seeing you guys. If you have any questions, my email is ggutierrez@piedmont.edu. You can also just find me online. Si tienen preguntas, mi nombre es Gabriel Gutiérrez y el correo electrónico es ggutierrez@piedmont.edu si es que tienen una pregunta. Any other questions? ¿Otras preguntas? No more questions? Well, I hope you guys have a great day. And then if you have any questions, feel free to reach out. Si ya no tienen preguntas, por favor, si tienen preguntas después, contáctame y yo les puedo ayudar. Thank you. All righty, thank you, and thank you attendees for joining us today. When you close this window, you'll receive a link to a brief 4-question survey. We appreciate any feedback that you would like to share with us. And also, again, just as a reminder, this is one of many sessions that will be going on for the next several weeks. So please visit CACRAO.org, that's CACRAO.org, to view the full schedule. And in about a week's time, this recording and many others will be made available on that same website to view on demand. Again, that's CACRAO.org. Thanks and enjoy the rest of your day.